La MT y su iniciativa cultural Libros sobre Ruedas colaboran con este espacio. Queridos amigos y amigas de Canal Málaga Televisión, Letras Mixtas, Cultura, y hoy vamos a hacer un experimento. Me he cambiado de lugar, me he pasado de la izquierda a la derecha o de la derecha a la izquierda porque tengo una invitada especial y hoy vamos a hacer un programa especial. Tengo una buena amiga, alguien a quien yo tenía muchas ganas que viniera a mi programa a hablar de cultura. Tengo nada más y nada menos que a Rosa Romojal conmigo. Hola. Bienvenida. Hola, Quintero. Muchas gracias por el envite de la sí. amistad. Estoy de verdad que muy contento de que estés aquí. Eres una mujer, escritora, poeta de esta ciudad, una intelectual a la que yo admiro mucho hace mucho tiempo, no porque llevemos mucho tiempo en esto, sino porque ha sido una trayectoria muy bonita la tuya y yo he admirado mucho lo que has escrito y tenía muchas ganas de que estuviese aquí y te llevo persiguiendo un poquito. Lo que pasa es que los avatares de la vida no nos ha permitido vernos. Sí. Rosa, ¿por qué una mujer como tú tiene esas ganas de expresarse en el mundo de la literatura como lo has hecho, con esa fuerza? ¿Por qué? Bueno, he dado muchos palos distintos, ¿no? He sido profesora de instituto durante muchos años. Mi primer destino fue en Coín, con un recuerdo de alumnos estupendos. Luego pasé al Cánovas del Castillo. Allí empecé yo a hacer la tesis sobre el mito y la literatura del siglo de oro. Y bueno, esto me sirvió un poco abrirme puertas en la universidad, de modo que llevo 4 posiciones, o sea... Sí, lo sé, te admiro por eso además. Horrible, las 2 de instituto y las 2, la de titular y cátedra de universidad, o sea, toda mi vida con la investigación, con la enseñanza y con ese deseo de casi una necesidad de escribir una parcela que he sufrido mucho para poderla llevar a cabo lo que he hecho, porque si te dedicas a la universidad, al currículum, ¿no? A intentar llegar a lo que, al final, ¿no? A la meta, ¿no? Claro. A la meta, pues resulta que no tienes tiempo. No tienes tiempo. Pues precisamente esa era la intención de mi pregunta, porque veo tu currículo, es prolífico en lo académico y también prolífico en la expresión cultural, en lo creador. ¿Cómo se hace? ¿Qué te has dejado por el camino? ¿O qué? Me he dejado muchos sueños. Muchos sueños, tengo el ritmo incluso cambiado, porque también he tenido hijas, claro. He tenido una primera experiencia matrimonial que no fue bien, con las niñas chiquitas, muy pequeñillas, tuve que luchar, ¿no? Yo creo que esto me ha servido de acicate, ¿sabes? Qué bien. Me preguntabas tú, cuando yo primero me separé, luego me anularon ese matrimonio, pero era una época donde nadie se separaba. Nadie se separaba, claro. Entonces mis hijas han sido hijas de madres separadas y yo he sido una separada, señalada, ¿sabes? He sufrido todo eso y he luchado mucho. Yo creo que era un intento de dignificar, de mostrarle a mis hijas que eres capaz y posible. Sí. Esto que ahora hemos dicho con una sonrisa los dos en la cara, de señalada y básicamente perseguida por tener una opción sentimental libre, como tiene que tener cualquier persona, y una mujer más, por supuesto. Ahora que lo hemos dicho con una sonrisa, para ti se quedará lo que habrás sufrido, ¿no? Y lo que has tenido que superar para... Yo creo que el trabajo siempre me ha ayudado. Pero me preguntabas tú, yo cuando tenía un problema me he evadido trabajando. Cuando hablo de trabajo hablo de mesa y de estudio, ¿no? Que es un trabajo arduo. Arduo, pero que muy absorbente y me ha quitado otros problemas. De modo que me ha servido de mucho a lo largo de la vida. Y luego me ha costado todo mucho. ¿Sabes? Todo me ha costado, pues, cualquier oposición, no las últimas, ¿no? Pero recuerdo a mi padre muy preocupado conmigo, ¿no? Con la situación. Yo le decía a mi madre, estoy estupendamente, mamá, no te preocupes, ¿no? Porque realmente encontré como una libertad que no había tenido durante años, ¿no? Pero mi padre quería que opositara. Y yo he ido
Quería tu bien. Claro, entonces yo he ido, por ejemplo, a una cátedra de instituto. Tienes que ir, mi padre enfermo, yo sin saber dónde dejar a mis hijas, con una muchachita que yo tenía que era enanita, de modo que como una troupe de circo me he ido a examinar a los sitios, en fin, con mis hijas. Qué fortaleza. Quizás por eso la obra haya sido importante. Yo no sé si es importante, no he tenido yo nunca tiempo de hacerme marketing, ¿sabes? Pero eso lo digo yo, no lo he dicho tú, entonces yo creo que sí puede ser importante, porque los lectores podemos decirlo. Sí, exacto, sí, pero que yo no, ahora me encantaría en este tiempo que me he jubilado, y me encantaría, mira, contigo ya hago algo de marketing. Sí, sin duda, esto sirve claro, para eso. Sirve para eso, pero que nunca me he podido preocupar, si me hubiera podido preocupar me hubiera preocupado. Pero he tenido la suerte de que han gustado mis libros de poesía, por ejemplo, y casi cada uno tiene, el primero una ayuda del ministerio, ¿no? Que fue estupendo, que fue para la ciudad fronteriza. Y luego cada uno de los demás ha tenido su premio, de modo... Hasta un empujoncito ahí. Claro, entonces esto me ha ayudado también. Entonces yo estoy ahora en una posición de acabar un trabajo. Lo he acabado académicamente, ¿no? He llegado a donde podía. Bueno, sí, has llegado a catedrática. Sí, exacmente. Y ahora me gustaría, pues, que mi obra creativa... Tu obra también tenga una cátedra, ¿no? Bueno, ojalá, no me importa si ahora o luego, pero que vieran el trabajo de una mujer trabajadora, que lo he sido mucho. Sin duda, sin duda. Y rigurosa creo que he sido también. Eso tiene premio seguro en la vida, ¿Ves? Rosa, segurísimo que sí. Sí. Ese camino que tú dices que está por llegar para alcanzar esa meta que tú deseas, aunque yo creo que muchas de esas metas en lo creativo ya las has conseguido, pero esa meta final que anhelas, ¿cómo lo haces tú al día a día? ¿Qué te has propuesto? ¿Qué pasos? ¿Cómo lo haces? Estoy en una situación, por ejemplo, ahora te hablaré un poquito de este libro, en este tiempo de... Punto de fuga. Sí, en este tiempo de pandemia, en 2019, casi a final, había yo sacado este libro de Lope de Vega y la teoría de las funciones del mito, que es como una especie de resumen de 500 y pico páginas. de tu tesis doctoral. De mi tesis, de los trabajos que luego hice, primero con artículos, de 2 libros, uno de ellos se llamaba Lope de Vega y el mito clásico, el otro Funciones del mito clásico en el siglo de oro, donde estudiaba a Garcilaso, nuevamente a Lope, a Quevedo, a Góngora. Y entonces esto es como una refundición de todo aquello, a lo que añado, porque el libro de Lope estaba publicado, una antología que la he preparado a lo largo de las clases. O sea, yo he visto que la teoría, ya se puede decir, que yo había ideado para estudiar Lope, que salía del propio Lope, las funciones del mito del Lope. O sea, yo me catalogué, miré su lírica completa, di nombre a esas funciones, ¿no? Que al final eran 5, con sus fórmulas, con sus procedimientos distintos cada una. Y eso, una vez que estudio a Garcilaso o estudio a Quevedo, veo que se repiten. Luego veo cómo la toman compañeros, como investigadores jóvenes, cómo toman el método, ¿no?, para hacer sus propias tesis. De modo que al fin, pues digo, voy a sacar este libro que me ha costado mucho y sale al final del 19, quiero presentarlo en el 20 y justo llega la pandemia y no lo presento. Seguidamente, una historia que tiene ese libro detrás, Punto de fuga, Cuaderno de Alemania. Pues yo tuve una época, esta que te cuento, ¿no?, una época siempre muy dispersa, con muchas cosas, muchas tareas, y nuevo matrimonio, entrada en la universidad, el currículum, sigo publicando, mis hijas adolescentes. Mira, yo no sabía ya cómo... Un batiburrillo increíble, Rosa. Sobre todo, dejo mi casa. Yo vivía por Carlos Haya en una especie de ático, que más que un ático era toda una terraza de un piso que no se había podido construir, y mi casa, yo disfrutaba de Málaga entera, ¿no? Me subía incluso al final del edificio, a la azotea para ver. Y de ahí tengo que salir cuando me vuelvo a casar, porque viene chica un poco la casa, y empezamos alquileres, quiebra la constructora en fin. Y entonces yo me he dado cuenta en esta pandemia de cómo yo sobrevivo a aquello. Y es por lo siguiente, yo llevaba mis diarios por una parte,
que los llamaba diarios de quejas, ¿no? Y luego me echaba en los bolsillos papeles, papeles doblados. Para escribir versos. Para salir a las calles, que yo salía muchísimo a la calle para ver cosas, y yo escribía, y cuando llegaba a casa en una caja de tabaco echaba el papelito. Y luego me regalaron un cuaderno que me trajo de Alemania un amigo, un cuaderno hermoso, y yo allí fui transcribiendo los papelitos. Fíjate. Y ahora en la pandemia digo, voy a llevarlo todo al ordenador. Y entonces empiezo a pasarlo todo, a dictarlo, y me doy cuenta que me interesa muchísimo, porque fíjate, esto empieza a finales de los 80, y hay del 90 y hay del 2000. Yo divido en 3 partes el libro y lo considero como una bajada a los infiernos. Como estudio el mito le llamo catábasis, igual claro. que Ulises, igual que Orfeo, ¿no? Bajaron a los infiernos. Y luego para la subida un poco es la anábasis, ¿no? Entonces, yo en estos papelitos no son diarios, son miradas, son trozos de libros que yo estoy leyendo, yo estoy escribiendo entonces una novelita, se mezclan personajes de la novela un poco, estoy escribiendo relatos, se mezclan un poco, utilizo los papelitos también para los cuentos que hago, de modo que y va creando como una línea que se puede leer como una novela, si se quiere, una línea, hay quien lo abre, ¿no? Y como son como pensamientos. Yo lo he abierto y he leído varios pensamientos. Sí, y es como una especie de catarsis lo que has hecho aquí, que la has novelado. Sí, algo parecido. Qué interesante. Algo parecido. Pues ya sabéis, Puntos de fuga. Entonces publicado en Renacimiento, ¿verdad? Como lo ven inclasificable, claro. Eso es un problema, ¿no? Por pues ejemplo. Es atractivo. Sí, claro. Algo inclasificable es muy atractivo. Bueno, están diciendo que podría ser un nuevo género. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. Pero fíjate tú, yo vine aquí, vi el Día de la Escritora, vi que había un escaparate lleno. Y entonces digo, ¿habrá llegado mi libro, Puntos de Fuga? No lo encontraban. Aquí en Luce, no lo encontraba. ¿Sabes dónde estaba? En libros de viaje, porque como se llama Cuaderno de Alemania. ¡Qué fuerte! Bueno, pues mira, entonces, fíjate qué atractivo es todo es esto atractivo. Fíjate que yo, cuando empecé a escribirlo, luego me he dado cuenta que ha sido esto lo que me salvó a mí. Porque yo en mi casa me sentía escritora, ¿no? Y cuando salí de ella, pues ya, el batiburrillo, como tú dices, ¿no? Entonces fue como unirme nuevamente a la escritura. O sea, seguir siendo para mí la vida escritura, que lo era. Y entonces yo creo que tiene interés, mucho interés. Pues sí, pero luego que lo tiene. Es muy atractivo lo que has contado. Es muy innovador y nada, como propia palabra dice innovador, poco convencional lo que otros escritores y escritoras contamos. Así que es muy atractivo para pararse en él. Además, tiene la inmediatez de esto que vivimos hoy en día, de tan poco tiempo, de abrir en cualquier momento y leer un parrafito o unas líneas. Sí, a veces es una línea, a veces es un relato, ¿no? A veces incluso, si he ido a lo mejor a Madrid a dar un taller y he dicho a los alumnos, porque normalmente explicaba la literatura fronteriza, ¿no? El poema en prosa, el verso libre, el microrrelato, y la práctica de los alumnos era hacer a lo mejor un poema en prosa, pues a la par yo hacía otro desde allí. Y entonces, por ejemplo, ahí anda, ¿no? Hay alguno aquí sí, dentro, o mucho taxi, entonces cogía mucho taxi, claro. Las cosas de los taxistas, ¿no? Todo, es como vivir la literatura totalmente. Esto me curó a mí mucho en aquella época. Pues vamos a pararnos en Punto de Fuga y para curarnos todos. Sí, porque aunque parta de la realidad, como decía Wallace Stevens, ¿no? Sí. Hay que partir de la realidad, como aunque sea la base. Luego yo voy creando, claro, en cuanto hago esto ya es ficción. Claro, has hilvanado el relato. El hilvanado, y le he dado ritmo, ¿no? Como buena poeta. Sí, hay poemas, Sin ritmo no sabemos vivir los poetas a la hora de escribir. O sea, ya sabes que la tele tiene un tiempito siempre cortito y yo no me quiero despedir de ti sin disfrutarte leyendo. Bueno, está aquí el cuaderno de Isabel Romero y de Paco Olaya. Exacto. Quiero oírte recitar, porque para mí, yo me he acercado a ti más como poeta, entonces no quiero pasar la ocasión que estés en mi casa, en nuestra casa, que es la tuya, y que oigamos tus versos. Y invitarte en más ocasiones
para que sigamos hablando de tu obra, que es Sí. grande, y todas tus trayectorias, que hay muchas cosas que tenemos que ponderar, Sí. porque tu marketing, como tú dices, siga creciendo ahora que tenemos más Sí, tiempo. ahora que puedo un poquito. Así que yo me voy a despedir ya, no quiero ni que mi voz Sí. cierre el programa. Quiero daros las gracias, como Sí. siempre, que estéis conmigo y dártelas a ti personalmente, pero quiero que Sí. cierres el programa tú leyendo el verso, los poemas, Sí, el poema no, que tú desees. no quizás O no el sean texto. los mejores porque el libro se llama, el cuaderno se llama Escribir el silencio. Viene también del silencio de la pandemia, Exacto. pero me doy cuenta de que yo en mi libro hablo mucho del silencio. De hecho, puedo sacar muchos poemas donde la palabra silencio está. De modo que yo reuní poemas de este tipo con Qué bien. la palabra silencio. Voy a coger las gafas y no sé qué leerte ahora. Pues a ver. el que tú quieras. Y yo Sí. ya me callo. Muchísimas gracias, Ay, amigos, como siempre, por estar vale. conmigo, con nosotros. Sí. Y os dejo nada más nada menos que con Rosa Romojaro. Este, Muchas gracias. este poema lo he leído varias veces, pero lo voy a leer. Se llama Contemplar, ser contemplado. Al sur vienen los pájaros, ya toman posiciones en las ramas del ficus, del olmo, del almendro, ya planean rasantes en sus trazos el aire conocido. Aún es abril, un día blanco y bajo con bruma entre las nubes. Los vencejos escriben sus signos en el cielo, como en una cuartilla cruzada de señales. Vencejos japoneses, kabuki en el cristal, dibujan el vacío. El viento los arrastra. Ahora es un ballet el valle. Solo el mirlo reposa su quietud sobre el alero, distante, negro, enfrente, contemplándolo todo, contemplándome en su silencio oscuro, mientras yo lo contemplo.